Dios le hizo a Abraham un llamado y le dio una promesa. El llamado fue que se de donde estaba y se dejaba guiar. La promesa fue bendición y multiplicación. Consideremos la palabra del Señor en el libro del Génesis, capítulo 12, versículos 1 en adelante. Allí dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Tal como Abraham, nosotros hoy hemos recibido un llamado de Dios y también una promesa. Se nos ha dado una promesa. Lo que ha cambiado entonces desde Abraham a nosotros es el contexto, pero no el principio. El proyecto de Dios con Abraham y con nosotros es extendernos a algo llamado cobertura. Dios le dijo a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todo aquel que cree y recibe al Dios de Abraham, revelado a través de Jesucristo, se ubica bajo la misma cobertura. Sin embargo, el principio solo se activa cuando hacemos como hizo Abraham, quien hizo como Dios le dijo. Consideremos lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 2, versículo 23. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó a Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Cobertura básicamente significa cubrir o resguardar algo. Algunos ejemplos claves son el uso del paraguas en medio de la lluvia y también el alcance territorial que abarca el servicio de telecomunicaciones. Me refiero a los dispositivos electrónicos, teléfonos móviles o celulares. El significado espiritual, en ese sentido, se habla de estar o ubicarse bajo el llamado y la promesa que Dios le ha hecho a una persona en particular. Dicha persona tiene un ejemplo de fe, un ejemplo de obediencia y tiene una visión, por lo cual entonces se convierte en guía a quienes entran a su cobertura. Cobertura es estar bajo el cuidado de personas que han sido bendecidas por Dios. Es recibir bendición a través de una persona que, como Abraham, ha sido obediente a Dios y le ha creído a Dios. Hablamos entonces de obediencia y de fe. Estas son las dos características destacadas y destacables de quienes dignamente dan cobertura. Repito, son gente que obedecen a Dios y son gente que le han creído a Dios. El modelo de estar bajo cobertura nos los da Jesús mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 10 al 11, el mismo Jesús dijo: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las mismas obras. Jesús estaba diciendo: las obras que hago ponen en evidencia mi obediencia al Padre y mi fe al Padre. Este fue un llamado de atención que Jesús le hizo a sus discípulos. Ustedes deben creer. Crean que yo estoy bajo la cobertura porque los hechos lo ponen en evidencia. Recordemos que por los frutos se conoce un árbol. Por los frutos que da una persona podemos saber bajo qué cobertura está. Y las obras que Jesús hacía, básicamente, podían ser interpretadas sin mucha duda como obras del Padre, como obras de Dios, como obras del cielo. Entonces eso indica que Él estaba bajo la cobertura del cielo. Cuando inició su ministerio, y el registro es del Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18, Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, yo no actúo, como dijo
en el Evangelio de Juan lo acabamos de leer, yo no hablo por mi propia cuenta, yo no hablo lo que a mí me parece, hablo lo que he recibido, lo que recibo de mi cobertura que debo comunicar. No me muevo, según lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18, bajo mi propio criterio, sino que me muevo bajo la influencia del Espíritu del Señor. Por eso dijo posteriormente en esta referencia de Lucas 4, puedo dar vista a los ciegos, puedo dar libertad a los cautivos, puedo proclamar el año agradable del Señor, anunciar las buenas nuevas a los pobres. Puedo hacer todo esto porque estoy bajo la cobertura del cielo, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Podemos entonces mencionar algunos principios que rigen la cobertura, principios de cobertura. Y voy a mencionar 5. El primero de ellos es quien está bajo cobertura, sigue los principios y sigue los valores de su mentor, que le instruye y que le corrige. No sigue principios distintos. No se puede decir que estás bajo cobertura de alguien si los principios, si los valores que tienes no son los de esa misma persona. Y coloco el ejemplo de los padres. Los padres nos inculcan a nosotros los hijos los principios y los valores que ellos recibieron de sus padres. Y eso es lo que nosotros, cuando llegamos como hijos a ser padres, también le inculcamos a nuestros hijos. Valores como la honestidad, como la responsabilidad, son parte de ese compromiso de cobertura que nosotros tenemos y que nosotros pues le damos a nuestros hijos. Así que principios y valores que dan instrucción y que dan corrección son evidencia de que se está bajo cobertura. Quien te cubre, te transmite, te inculca los principios y valores que tiene. Y te instruye con esos valores y te corrige también con esos valores. Nosotros hemos recibido de Dios una cobertura y los principios de Dios, los valores del cielo, los valores divinos son los que compartimos, son los que inculcamos, son los que transmitimos. Y cuando instruimos a alguien, cuando enseñamos a alguien, lo hacemos bajo esos principios, bajo esos valores. Porque sería, no se correspondería que recibas unos valores y unos principios contrarios a los principios del cielo. Por eso, como estamos bajo la cobertura del cielo, inculcamos los valores del cielo. Damos la instrucción del cielo y damos la corrección del cielo. El segundo principio que voy a mencionar de cobertura es que una persona que está bajo cobertura recibe la influencia y la visión de quien le cubre. Influencia, es decir, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de ver las cosas, de moverse, eso es influencia. Generar que en otro se produzca cambios, transformaciones y que termine su conducta, su comportamiento alineada a la que la influencia le da. Si estamos bajo la cobertura del cielo, pues nuestra influencia va a ser de luz, va a ser de amor, va a ser de orden, va a ser de limpieza, de santidad, va a ser de verdad, porque esa es la influencia que da el cielo. Y además la visión del cielo se establece en aquellos que están bajo la cobertura del cielo o que la cobertura que reciben es de parte del cielo. El tercer principio es que la cobertura es efectiva si existe una relación o existe un vínculo. Si está bajo la cobertura de alguien y esa cobertura dignamente está también bajo la cobertura del cielo, entonces se lleva una relación, hay un vínculo, como Jesús tuvo vínculo con sus discípulos. Es lo que nos dice Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice que cuando Jesús escogió a sus discípulos, los escogió primero para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Eso nos habla de una relación. Estaban con Él y enviarlos a predicar habla de influencia y de visión para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Había una relación, había una cercanía. No hay cobertura si no hay una cercanía, si no hay una comunicación constante, continua, donde se recibe eso. Sabemos que estamos bajo la cobertura del cielo porque constantemente leemos la Biblia, constantemente oramos, constantemente nos conectamos con aquellas cosas que tienen que ver con Dios. Tenemos y mantenemos una relación con Dios, un vínculo con su Espíritu. El cuarto principio que menciono es estar bajo cobertura, es el equivalente directo a estar bajo autoridad. Y ya hemos aprendido acerca del respeto o la sujeción a las autoridades. Cuando estoy bajo una cobertura quiere decir que esa cobertura es mi autoridad inmediata. ¿Sí? Estoy aceptando esa autoridad sobre mi vida y a esa autoridad voy a honrar con obediencia, con sujetarme, con sujeción.
El quinto principio que menciono es que estar bajo cobertura significa trabajar como un solo equipo. Es un trabajo en equipo donde la persona que ejerce la autoridad, que da la cobertura, es la cabeza o es quien dirige. Y no hablamos de una especie de jefe, de mandamás. Hablamos de un líder, de una influencia, de un inspirador. Porque eso es liderazgo. Liderazgo es influenciar. Liderazgo es inspirar. Liderazgo es llevar a otros a los siguientes niveles. Entendiendo estos principios, entonces hablemos de lo que implica estar bajo cobertura. Número 1, implica caminar en la misma promesa. El ejemplo es Abraham, Isaac y Jacob. Se habla de los tres dentro de una misma promesa. Dice Hebreos capítulo 11, versículos 8 y 9. Por la fe a Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Es decir, siguieron el mismo patrón de promesa que se les había concedido. Es como un legado que continúa. Comenzó con Abraham por el llamado que Dios le hizo. Se extendió con Isaac, a quien Dios le habló de las mismas promesas. Tienen que ver contigo. Y se extendieron a Jacob. Lo que Jesús comenzó con su cuerpo físico en esta tierra, como legado y como promesa, ha continuado con todos sus seguidores a lo largo de estos últimos 2000 años. Así que toda la obra continúa haciéndose y se mantienen intactas las mismas promesas. Las promesas de vida eterna, de salvación, de sanidad, de libertad, de restauración, porque estamos bajo la cobertura del Señor. Lo segundo que implica estar bajo cobertura es mantener el mismo ánimo. Y el ejemplo es el de Pablo y Timoteo, que señalan eran del mismo ánimo. Dice en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 22, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Él dijo, tiene la misma pasión, tiene los mismos intereses, tiene el mismo carácter, la misma intensidad, el mismo deseo, el mismo anhelo que yo tengo, con el que yo sirvo, la tiene Timoteo, que es como un hijo para mí. Dicho entonces, Timoteo, como estaba bajo la cobertura de Pablo, mantenía el mismo ánimo que Pablo. Y eso es clave para entender lo que implica cobertura, que nos movamos bajo la misma sombra, bajo los mismos intereses, bajo la misma pasión, bajo la misma intensidad. ¿Sí? Lo tercero que implica estar bajo cobertura es estar inmerso en un proceso de formación o discipulado. La cobertura y la bendición resultante se evidencian en la formación de las personas. Las personas llegan a concretar la visión y ser como su mentor. Y Josué es un ejemplo. Nosotros vemos en la Biblia que Josué aprendió de Moisés a acercarse a Dios y aprendió de Moisés a cómo dirigir al pueblo. Josué continuó la obra y guió al pueblo a la tierra prometida, pues esa era la visión de Dios, donde tanto Moisés como Josué tuvieron su parte, tuvieron su accionar. Y Josué aprendió, tuvo un proceso de formación, fue formado para aquello. Está en nuestro caso, en una búsqueda de ser como Jesús, nuestro modelo, nos mantenemos para seguir haciendo lo que se comenzó. Yo continúo la obra que otro ya había hecho y la continuamos con cada uno de ustedes que van a continuar esa obra para que más y más personas se acerquen a Dios, más y más nombres aparezcan escritos en el libro de la vida. Y es necesario entonces que seamos obedientes, que nos permitamos formar, que como el mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos,
esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso está en 2 Timoteo. Así que seguimos con la obra formando, porque es necesario formar. Cuando Jesús dio la instrucción para que la visión continuara y extendió cobertura, dijo: vayan y hagan discípulos. Y el discipulado es eso, es formar, es dar la forma de Cristo, con el modelo de Cristo a los que vendrán después. Estar bajo cobertura implica, número 4 y último, honrar la autoridad por quien se recibe la bendición y las promesas. Un ejemplo de bendición en la cobertura es la relación de padres e hijos. El hijo recibe todo lo que es del padre. Un buen padre fue un buen hijo. Tienes una responsabilidad con tus hijos espirituales, por ello sé tú un buen hijo. Honra tu cobertura y sigue la visión que se te imparte. Hemos aprendido en este nivel que sembramos en nuestro liderazgo cuando somos liderados. Entonces, cuando nos toca a nosotros liderar a otros, recogemos la cosecha de la semilla que sembramos cuando nosotros nos dejamos guiar, cuando nosotros nos dejamos liderar por otros. Eso es parte de estar bajo cobertura, de lo que implica la cobertura, honrar nosotros para después nosotros también recibir esa honra. Y en definitiva, a Dios es a quien se está honrando, porque todos estamos bajo esa cobertura. Pablo le dijo a Timoteo y a todos sus seguidores: imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, yo doy el ejemplo de honra a mi cobertura para que ustedes también puedan honrarme a mí, y aquellos a quienes ustedes dirigen o han de dirigir, también les honren ustedes, y al final sea Cristo honrado. Eso es lo que implica cobertura, entender que vamos a recibir las bendiciones, vamos a recibir las promesas, pero también tenemos las mismas responsabilidades. Y voy a repetir algo clave: un buen padre fue un buen hijo. Igualmente, un buen líder fue un buen liderado. Por eso es que nuestros pastores, líderes, mentores son gente bendecida. Sujetarnos a ellos nos hace acreedores de sus bendiciones. En Hebreos capítulo 13, versículo 7 se señala: acuérdese de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Y aquí nuevamente se habla de su obediencia y de su fe. Imítenlos en esa obediencia que ellos demostraron, esos dirigentes, los que les dieron el discipulado, los que le dieron la formación, y miren cómo ellos aplicaban esa formación a sus vidas. O sea, que no era una actitud farisea, no era una actitud hipócrita, te enseño una cosa y yo vivo otra, no, sino que todo lo que te enseño es porque lo vivo. Así que aquí del dicho al hecho es muy estrecho. Ciertamente tenemos nuestros errores, pero tiene que haber un mínimo en nuestro estilo de vida, el resultado de nuestro estilo de vida y lo que es nuestra fe. Nosotros, por esa razón, entendiendo la honra que implica la cobertura, es que debemos bendecir a Israel. ¿Por qué? Porque ellos son la descendencia de Abraham, y a Abraham se le dijo que quien te bendiga será bendición, y quien te maldiga recibirá maldición. Nosotros, como entendemos lo que es la cobertura, pues por eso bendecimos a Israel, porque honramos la palabra del Señor. El ejemplo de la iglesia hoy. Cada comunidad local de creyentes cuenta con un líder principal quien ha recibido de Dios una tarea específica a desarrollar en función de la visión de Dios. A esta tarea también podría llamársele visión, una visión específica. Todos en la congregación, por lo tanto, deben funcionar bajo esa misma visión específica que transmite el líder, lo cual define la voluntad de Dios para ese grupo en específico. Pues si no es así, entonces habrá división. Y entiéndase por división a más de una visión. Así que Dios te ha traído a esta comunidad local de creyentes, a esta manifestación local de la iglesia de Jesucristo en esta ciudad, por un propósito que Dios, que tiene el control de todas las cosas, te trajo, y espera entonces que honres esta cobertura, que
tengas en cuenta los principios de cobertura, que entiendas lo que implica la cobertura y que te muevas en esta cobertura para que entonces así puedas disfrutar de las promesas y las bendiciones de estar bajo cobertura. Dios nos levanta porque la misma palabra del Señor señala, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Y sabemos que es llamado por Dios aquel que ha sido ungido o reconocido por su autoridad, no se rebeló, no asumió una actitud rebelde y se abrió llevándose un grupo de personas, no. Se mantuvo firme esa cobertura, allí prosperó como el ejemplo de David con Saúl. Nunca David se levantó contra Saúl, allí se mantuvo y fue rey a su tiempo. Por eso nosotros damos esta cobertura porque así ha sido mi proceder en cuanto al ministerio. Entonces hemos sido ungidos, reconocidos por nuestra autoridad. Y lo segundo es que hemos dado el fruto, ¿sí? Así como hemos mostrado obediencia y fe, pues hemos tenido el reconocimiento de nuestra cobertura en su momento y entonces también el fruto, porque por los frutos conocemos a un ministro, a un auténtico ministro del Señor. Si es ministro, da fruto. Si es ministro, ha sido reconocido por su autoridad. Así es la iglesia hoy. Sabemos quién es un líder, un auténtico ministro del Señor, porque ha sido reconocido por la autoridad inmediata que tiene, ha sido ungido por esta, reconocido, ha sido enviado y ha dado fruto. Esa es una evidencia inequívoca. Tú estás bajo esta cobertura, bajo la paternidad que extendemos, y mantenerte aquí seguramente te va a dar muchas bendiciones porque con toda intencionalidad el Señor te ha traído. Cuando aprendemos estos principios, cuando los honramos, cuando los respetamos, cuando los ponemos en práctica, pues entonces nos movemos en la bendición del cielo y no en la rebeldía en que Satanás se movió. Así que cerremos nuestros ojos, abramos nuestro corazón. Te animo a que bendigas la cobertura que tienes porque estás aquí, porque Dios te ha traído. Por eso debes seguir la instrucción que se te da, la formación que se te da. Por eso debes también imitar la obediencia, la fe. Vamos, abre tu corazón y ponte en las manos del Señor. Aprovechemos estos minutos para ponernos en las manos del Señor, bendecir nuestras coberturas y humillarnos al Señor reconociendo en gratitud su control sobre nuestras vidas.